Eh, Joel, ¿tú puedes compartir pantalla o puedo poner tu texto? ¿Mandaste? ¿WhatsApp? Mandé por el WhatsApp, pero puedo compartir mi pantalla. Ah, ya, Joel. Muy bien. Vamos a iniciar entonces. Joel va a compartir su pantalla y vamos a ver qué ha hecho. Bien, Joel, adelante. Bueno, a mí me tocó dos textos, el de Isaías 45, del 1 al 7, y también Lucas 8, del 26 al 39. Bien. Las divisiones que hice son en Isaías 45. La pregunta, ¿de qué trata el texto? Dios predice la existencia y el reinado de Ciro. En Reina Valera dice, Ciro, siervo del Señor. Ciro, instrumento de Dios, dice en Reina Valera. Pero bueno, yo cambié un poco. Dice, Dios predice la existencia y el reinado de Ciro, instrumento para la repatriación del pueblo de Dios cautivo en Babilonia. Bien. Pude encontrar tres subdivisiones. Del versículo 1 al 3, describe el favor de Dios para Ciro, cómo le va a abrir las puertas, cómo le va a colocar en un reinado. El versículo 4 es la razón de la existencia de Ciro, que es por favor, que Dios lo pone por amor a su pueblo. Y versículos 5 al 7, Dios muestra sus credenciales. ¿Quién es Él? ¿No? ¿Cómo conoce el futuro? ¿Cómo se cumple todo lo que Él dice? En Lucas 8, del 26 al 39, ¿de qué trata el texto? Jesús sana a un endemoniado en la tierra de los Gadarenos. Ese es de lo que trata el texto. Entonces, las subdivisiones es el versículo 26, la llegada de Jesús a la tierra de los Gadarenos. El 27 y 28 está el encuentro del Señor Jesús con el endemoniado. 29 y 30, Jesús increpa a los demonios, los manda a identificarse. Del 31 al 34, los demonios salen del endemoniado y entran al jato de cerdos. Y del 35 al 37 narra pues todo lo referente a la multitud que se levanta por el milagro realizado, y del 38 al 39 al final muestra una persona ya sanada y que quería seguir al Señor Jesús, pero el Señor Jesús no lo acepta. Esos son todos. Gracias, Joel. Gracias. Ten en cuenta lo que has mencionado. Vamos a volver ahora con lo que has hecho para hacerte algunas preguntas al respecto. Ya, deja de compartir. Gracias. Ya, pues. Gracias. Yo voy a compartir entonces y voy a mostrar a ver. Ahí tienen el texto, lo ven, ¿no? Es Isaías 45, es Isaías 45, ¿lo ven? Sí, sí, pastor. Muy bien. He tratado de reducirlo para que lo vean en pantalla completa, más o menos todo el texto, aunque es del 1 al 7. Joel ha dividido Isaías 45 del 1 al 7, y por favor, Joel, para que nos expliques, en tres partes, 1 al 3, 4 y 5 al 7. Del 1 al 3 estoy sombreando, y lógicamente con un comienzo, y está bien, el versículo 1. Vemos aquí el comienzo de una profecía
o nosotros hemos aprendido en el seminario a llamarle oráculo, explicando qué significa un oráculo, ¿no? Que es lo que Dios le pone, le pone como una carga al profeta para decirlo, porque si no lo dice, es como algo que no lo puede soportar, ¿no? Y en ese sentido es un oráculo que tiene que ver con lo que dice Dios de alguna situación dada en el contexto del profeta. Y entonces comienza, así dice Jehová a su ungido, a su ungido. ¿Quién es el ungido? ¿Cómo le has puesto el título, Joel, al 1 al 3? Yo puse, Dios predice la existencia y el reinado de Ciro. Ya, muy bien. Dios predice la existencia y el reinado de Ciro. Vamos a ponernos en términos del texto mismo. Así dice Jehová a su ungido, ¿no? Noten que allí no dice así dirá Jehová a su ungido, sino dice. En tiempo presente aquí, ya sabemos para los que hemos estudiado el hebreo que es un imperfecto. Así dice Jehová a su ungido. ¿A quién? ¿Quién es el ungido? Sí. Sí. ¿Sí? Al cual tomé tiempo pasado. Yo por su mano derecha. No, la mano derecha tiene un significado. Es como darle autoridad. ¿Para qué? Para sujetar naciones delante de él. Es decir, ha tomado a Ciro por su mano derecha para que Ciro, con esa mano derecha, sujete naciones delante de él. Y desate y desatar lomos de reyes. Es una manera de decir que va a someter a reyes. ¿Quién? Ciro. ¿Para qué más? Para abrir puertas delante de él. Puertas que no se cerrarán. ¿Y por qué puertas? Porque es el tiempo de las ciudades-estado. Es decir, las ciudades tienen que ser protegidas por muros y hay una puerta. Es una puerta muy fuerte, asegurada, de tal forma que es por el único lugar donde se pueden ingresar a las ciudades. Es un poco como la Edad Media. Digo la Edad Media porque hay muchas representaciones en la serie, en el cine, en fin, que se puede ver. Y luego dice, yo iré delante de ti. ¿Quién? Aquí ya no es el profeta, sino ya primera persona que es Jehová. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Ahora bien, continúa. Por amor de mi siervo Jacob, de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse un nombre insigne, o sea, Ciro, ¿no? Aunque no me has conocido. Yo soy Jehová y no hay ningún otro, no hay Dios fuera de mí. La división que ha hecho Joel es el versículo 4 solo y después 5 hasta el 7. Vamos a ver, pero vamos a referirnos a los versículos 1 al 3. Y el título tuyo, Joel, es como que el profeta no conoce y no sabe nada. Y solamente está escribiendo de algo que va a pasar. Sí. ¿No es cierto? Pero en realidad los estudios ya arrojan que este texto
no puede leerse proyectivamente. Que en realidad el escritor aquí sabe lo que ha pasado. Ya pasó, ya sucedió. Ya Ciro es conocido, fue conocido en el contexto de la historia. Ya conquistó Babilonia y ya fue el nuevo rey de la región, y después ya vinieron sus descendientes. Por eso es que está de esta forma. Así dice Jehová a su ungido. Es lo que la palabra que se está dando. Y por eso es que tiene nombre propio incluso. Y según este texto, para la palabra que le da Dios al profeta, Ciro es un Mesías. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien, pastor. Ay, 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 no, por si acaso porque escuchaba un ruido. Por lo tanto, el título, su título tiene que ver con una comprensión del texto. Que es lo que se escribe aquí es una palabra revelada al escritor de lo que va a pasar y va a suceder. Pero si fuera así, el texto tendría otra forma de género. Un poco como esos textos apocalípticos. Este no es un texto apocalíptico, es un texto profético. Es lo que ya pasó. Si es así, entonces, y está bien, en realidad tienes razón cuando pones que acá habla de Ciro. Ahora, el versículo 4, ¿qué título le pusiste? Joel. La razón de la existencia de Ciro, o sea, ¿por qué Dios había previsto la existencia de Ciro solamente por amor del pueblo de Israel? Ajá. Ahora, ¿por qué diría, sí, tiene razón, claro, por amor? ¿Y qué pasó que hizo Ciro que benefició a Israel? Ciro permitió que el pueblo cautivo de Israel regrese a Claro, y esa es la razón por la que reconstruir el templo. el profeta ya conoce el regreso. Y luego, del 5 al 7, ¿qué título le pusiste? Pongo, Dios muestra sus credenciales, o sea, Bueno, por el yo soy, ¿no? claro, yo soy Jehová, no Yo hay soy otro. Jehová, yo soy Jehová, solo Jehová soy. Hay 3 veces yo soy Jehová. Ahora, la división tiene sentido por lo que se dice acá. Y lo que uno también trata de ver es a dónde yo voy a parar para una división. Por ejemplo, tú has hecho hasta el 3. Y claro, hay luego un por amor a mi siervo, ¿no? Es decir, es todo lo que le va a dar Jehová y luego la razón por la que le da y luego la autoridad que tiene Jehová, ¿no? Y entonces ahí tenemos la razón por la cual hace la división. Pero entonces para hacer lo que yo he dicho es que habría que estudiar la historia de Israel, un poco la introducción a los profetas,
para saber qué es lo que se ha querido decir aquí y qué sentido tienen los textos proféticos cuando no son apocalípticos, es decir, cuando hay también escatología, ¿no? Pues bien, ya que estamos contigo, Joel, vamos a ver Lucas. Entonces voy a ir a Lucas y es Lucas 8, de 26 a 39. Y tú has ido por tramos, ¿no? El 26 solo. Puse, claro, 26, la llegada del Señor Jesús. Es, ¿cómo le pusiste? Puse nomás la llegada de Jesús. La llegada. Y claro, tienes acá un arribaron. Por si acaso yo estoy compartiendo la Reina Valera del 95. No difiere mucho de la Reina Valera del 60. Pero es buena porque fíjate aquí, Joel, la forma como está editado el texto. Notas que a diferencia de la Reina Valera, no necesariamente a la izquierda siempre tiene los números de los versículos y, por ejemplo, acá tienes metido el 27, metido el 28, ¿no? Porque está en función de cómo se ha redactado, es decir, qué se ha querido decir. La división en versículos fue para dividir el texto y hacerlo más sencillo en el tiempo en que se hizo. Pero en el tiempo que se hizo no se tenía el criterio que se tiene ahora de que lo que vale tanto como las palabras es cómo está redactado. La redacción es muy importante. Entonces aquí tú te puedes dar cuenta de la Reina Valera del 95 que acá tienes todo un párrafo. Sí. Notas cuando estoy, bueno, y entonces arribaron, claro, hay una llegada a la tierra de los Gadarenos, es un dato, ¿no?, de cambio, y que está en la ribera opuesta a Galilea, y se supone que están viniendo de Galilea, y sigue al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la tierra endemoniada, desde hacía mucho tiempo no vestía ropa ni habitaba en casa sino en los sepulcros. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿no? Entonces, al poner solamente el 26 como una especie de dato de dónde llega, que podría ir solo mejor si va en conjunto. Y puedes muy bien llegar hasta el 28. Yo dividí en dos partes. Claro, pero no sirve tener muchas partes porque te puede diseminar un poco el estudio y por otro lado lo que interesa es en concentrarse un poco más. Después puedes analizar parte por parte. Entonces, ¿qué tendrías aquí? El arribo de Jesús a Gadarena y el encuentro con el testimoniado. Sí. ¿Sí? Y después ya, y pusiste del 29 al 30. 29 al 30, sí. Ajá. Aquí, ¿notas que hay un paréntesis? ¿Notan Sí. que hay un paréntesis? ¿Se ve el paréntesis? ¿Lo demás? ¿Sí? Sí. Estamos todos, ¿no? No estoy solamente con Joel. Sí, profesor, estamos Está escuchando. bien, porque lo que estamos haciendo son ejemplos de interpretación y de exégesis para que lo apliquen a sus propios textos. Y entonces fíjense que el endemoniado le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús?
te ruego que no me atormentes. ¿Sí? Y luego el narrador, Lucas, dice, Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Fíjese usted, Jesús le ordenaba al espíritu impuro, Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre. Mejor, disculpe, estaba intentando porque acá hay colores para poner. Voy a salir. Sí, sí, me metí en... Sí. Ya no importa. Jesús le ordenaba al Espíritu y pues hacía mucho tiempo que se había apoderado, y se me borró acá, Y sube mucho y vuelve a bajar. disculpe por meterme a hacer algo que mejor no he debido de hacer. Bueno, sí, ¿qué dice Joel? Si lo sube un poco más el texto y después vuelve. No, es que ya puse acá, no importa, pero puedes leer tú 29 el versículo 29, Sí, pero tengo Reina Valera 1960. no importa. Igual está entre paréntesis, el 29 dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Muy bien. ¿Notan esta referencia? Esta referencia es un dato que está dando el narrador, es decir, el que está escribiendo, en este caso Lucas. Y recuerdan, ¿no? Que al comienzo de Lucas se dice, Teófilo, yo te escribo todas estas cosas después de haber investigado, en fin, para que tú conozcas también. Acá prueba que Lucas ha hecho su trabajo, es decir, que ha investigado y pone dentro del relato. Por lo tanto, acá sí puede ir una división, porque está haciendo como una especie de alto. A eso me refería cuando decía que debemos saber dividir el texto. Y luego de este alto, por eso es que acá lo ponen entre paréntesis. Jesús le preguntó, ¿no? En realidad, podría haberse escrito así. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo de Dios Altísimo, que te ruego que no me atormentes? Y Jesús le preguntó, pero aquí entre medio no hay una explicación. Por lo tanto, puede ser que 29 puede ir solo o como lo ha hecho Joel junto al 30. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión. Muchos demonios habían entrado en él. Y en realidad, sería 29, 30A hasta Legión, porque acá se hace un corte y hay un punto aparte. Muchos demonios habían entrado en él. Y es como el paréntesis de acá. Pero acá no se ha puesto entre paréntesis. Y le rogaban que no los mandara al abismo. Allí había un hato de cerdos y él les dio permiso, entonces los demonios salieron. Esta es otra explicación que hace. La conversación es muy escueta y luego esta es la explicación que se hace, que estaría haciéndolo Lucas, digamos así. Entonces, tú has hecho 29 al 30 y después 31 al 34. En realidad, tendrías que haber comenzado a mitad del 30. Y cuando uno comienza así, le llama acá 30B. 30A sería Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y luego 30B es muchos demonios habían entrado en él. Y sigue en el 31, ¿no? Y el hato
se cayeron, ¿no? Por las peñas, por el desempeñadero, y entonces se ahogaron. Y eso está bien. Y en realidad, en el 34 se comienza una nueva unidad. Los que apacentaban los cerdos. Entonces, ahora ya entran en escena los que apacentaban los cerdos, ¿no? Antes, indirectamente han estado, cuando se hace referencia al arte de los cerdos. Entonces, aquí nomás la forma como la Reina Valera, el 95, edición de estudio, ha editado, te dice que acá hay todo un párrafo, que lo puedes considerar. Y tú, Joel, has considerado del 35 al 37. Por referido a la multitud, ¿no? Claro. Los que lo habían visto les contaban cómo había sido salvado. Puede ser incluso que del 34 al 36 y después del 37 en adelante, pero ¿qué es lo que debemos precisar en nuestra división? Que también el texto nos indique con la forma de redacción. Si entran otros personajes, como acá, por ejemplo, los que apacentaban, antes no estaban, entonces ya puedo comenzar con ese párrafo a precisarlo para mi estudio poco por poco. Este entonces es también una marca para hacer una división, porque un entonces me está diciendo una pausa y se comienza nuevamente a relatar. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos ya no son los que apacentaban, sino son los que están alrededor, son los observadores. ¿Ah? Tenían gran temor. Bueno, ¿por qué tendrían gran temor? ¿No? Y les rogaban que dejasen. Y ya para terminar, vuelve a tu casa, le decían, y cuenta cuán grandes cosas, perdón, Jesús le dice, ¿no? El hombre de quien había salido. Mencionado ya. Claro. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, pastor. Ah, ya. Entonces se fue publicando por toda la ciudad. Entonces, es un texto muy rico para hacer la división. Y luego vamos a ir a la interpretación, porque con una buena división ya tenemos un buen trabajo, gran parte del trabajo hecho para interpretar, lo cual vamos a remarcar en la sesión siguiente. Pero desde ya les voy a pedir ahora para que vayan trabajando, ¿no? Bien. Hasta allí. ¿Alguna pregunta, Joel? Hola. No, está claro. Sí. Estamos de vuelta. Joel, ¿alguna pregunta? Está claro, pastor. Ya. Dijiste está claro, disculpa. Bien, Alejandrina, ¿tú quisieras compartir? Yo puedo poner en pantalla también, si quieres. O tú tienes las divisiones. Sí, claro, pastor, ahí está en el grupo. Bien, Lo siento. claro. Bien. Tú estás con el celular también, ¿no es cierto? Pero ¿los tienes escritos? Acá acabo de copiarlo, los títulos que puse, solamente es. Con los versículos, ¿no es cierto? Ajá, sí. Ya, bien. Yo voy a ir al WhatsApp. Sí, el WhatsApp del grupo. Está en Alejandrina, como Alejandrina lo mandaste, ¿no? Ahí está. Ya, acá, espérate, lo estoy abriendo primero para... lo que pasa es que lo tengo que bajar, ¿no? Para que se vea.
Sí, estoy. Ya, voy. eh, Bien, ya lo tengo, Alejandrina, para que lo compartas, ¿ya? Este, mm, ¿lo ves, Alejandrina? Sí, pastor, lo veo. Ya, muy bien. Sí, puedes explicar nomás. Bueno, sí, Jeremías 34 de 1 al 7, como título general puse Profecía de la destrucción del pueblo de Dios. Y de los versículos de 1 al 4, la advertencia al rey Sedequías. Del verso 5, profecía de la muerte del rey Sedequías. Verso 6 y 7, Babilonia pelea contra el pueblo de Dios. Este, Ajá, este capítulo habla sobre la destrucción que haría el rey Nabucodonosor al pueblo de Dios. ajá. Eh, Lucas ahora, ¿o va a explicar todavía su pastor? Sí, sí, con Lucas. Está bien. Ya, Lucas puse Lucas 7:36 al 50. Título lo puse Jesús perdona a la mujer pecadora, como título general. Ya, y la división de los textos lo hice, el verso 36 puse como título Jesús cena con un fariseo. El verso 37 y 38, una mujer pecadora a los pies de Jesús. El verso 39 al 43, Simón, tengo algo que decirte. Verso 44 al 48, Jesús nos ama y nos da otra oportunidad. Verso 49 al 50, salva por su fe en Jesús. Este texto específicamente habla de una mujer pecadora sobre su restauración. Ujú, muy bien. Eh, Vamos a ir entonces, si, si te preguntarían, Alejandrina, ¿qué enseña Lucas 7:36 a 50? ¿Cuál sería tu respuesta? Sobre el perdón, pastor. Pero puede ser más precisa sobre el perdón a un sacerdote. A una mujer pecadora. Ajá, porque fíjate el título. Claro. Jesús perdona A la a la mujer mujer pecadora. pecadora. Pero podrías avanzar un poquito, es decir, el texto enseña sobre el perdón a la mujer pecadora o a una mujer pecadora. No es que sea irrelevante una o la. Yeah. Si pones una o la, sabes que el artículo la, ¿sí? Es un artículo determinado, así se le llama. ¿Por qué es un artículo determinado? Porque determina, en otras palabras, ubica, distingue, ¿no? Es la mujer, no es una mujer. Si fuera una mujer, es cualquier mujer, ¿sí? Claro, no No sabe es de qué se dice, la ¿no? mujer. Y en este caso, ¿cuál es esta mujer? Jesús perdona a la mujer, pero ¿a cuál mujer pecadora? Mm,
O sea, ¿cuál mujer? ¿Qué características tenía esta mujer de la cual habla? No dice, no, se refiere simplemente que era una mujer pecadora, nada más. Pero, ¿qué hizo la mujer? Eh, Era una pecadora, ¿no? A ver. Este, a ver si los demás también. Dice que era de mala fama en la versión, Ah, era de mala fama, supuestamente era prostituta. claro, algunos precisan una pregunta, ¿dónde está mujer pecadora? En el 37, 38, ¿no? 37 está. Reina Valera dice que era pecadora. El lenguaje sencillo dice mala fama. Mala fama. Sí. Claro, ¿por qué se le recuerda a esta mujer? Y habría que ver si el texto es, ¿qué es más importante en 36 al 50? O sea, la enseñanza, por ejemplo, que le da Jesús a Simón. De los dos acreedores. Perdona. Claro. Sobre el perdón, ¿no? En realidad, la mujer es como el pretexto para hablar, es el pretexto para hablar del perdón. Pero bueno, está bien el trabajo, Alejandrina, porque cada uno hace su exégesis, su mirada y su interpretación, siempre y cuando no esté fuera de lugar, ¿cierto? Muy bien. Yo no sé si ya José Cuya lo tienes o... Ok, pastor, gracias. Gracias, Alejandrina. Lo puedo dictar, profesor, porque como no voy a apagarse de nuevo mi celular, yo lo tengo Ya, apuntado. sí. Si lo tienes apuntado... Ah, pero puedes mostrarlo en... Si puedes ponerte una imagen. Sí, sino que como está cargando se va, Ah, entiendo. listo, Ah, se verdad. Lo apaga. tienes cargando. Lo tienes cargando. Claro. Bueno. ¿Lo puedo dictar? O Bueno, sí, sí. A ver si podemos... ¿Qué te tocó a ti? Lucas 10 del 1 al 12. Ya. Lucas 10... Del 1 al 12. A ver, yo voy a poner Lucas 10 del 1 al 12. Lucas 10 del 1 al 12, ¿no? Y, Ya. y Isaías 44 del 1 al 8. Ajá. ¿Está bien? ¿Puedes Ya. Entonces, compartirlo? sí, profesor. De Lucas 10, 1 al 12, el título que le puse fue, bueno, todo era Anunciando el Reino de Dios. Y las divisiones que utilicé fue de Lucas capítulo 10, el versículo 1 y 2, le puse la razón por la cual manda a sus discípulos. Bueno, la razón por la cual Jesús manda a sus discípulos. Luego de Lucas 10 y 3 al 9,
Indicaciones a los discípulos al llegar a una casa y anunciando el reino de Dios. Y de Lucas capítulo 10 y versículos 10 y 12, mensaje de castigo para los que no reciban a los discípulos. Eso es lo que, bueno, puede dividirlo. Bien. El de Isaías también le digo, profesor. Sí, sí. Ya, el de Isaías 44, del 1 al 8, le puse por título Mensaje del profeta Isaías, en que Jehová es el único Dios. De Isaías 44, al 1 al 4, mensaje de ayuda de Jehová para el pueblo. Isaías 44, del 5 al 6, Jehová primero y postrero. Isaías 44, del 7 a 8, Jehová es el único Dios. Bien. Gracias, José. Gracias. Bien, este es un ejercicio para hacer nuestra interpretación adecuada, una interpretación adecuada. Es el proceso, ¿verdad? La exégesis, la hermenéutica no va sin la exégesis. Y la exégesis es previa o paralela a la hermenéutica, a la interpretación. Por eso es que estamos haciendo este ejercicio y ustedes lo deben hacer. Es un trabajo práctico de la exégesis, no puede ser de otra manera. Y yo les voy a compartir lo que resta de nuestro texto. Pastor, no sé si podemos ver mi trabajo. Claro, claro. Yo lo reviso. Sí, con todo gusto. Sí, Carlos. Pero está en el WhatsApp igual. Ah, ya. Voy a ponerlo entonces. Ya. Voy a poner en el WhatsApp. Sí, lo estoy bajando. Sí, y tengo que habilitarlo. Muy bien. Ahora sí. Vamos a compartir. ¿Lo ves, Carlos? Sí, sí, pastor. Sí, Ya. Ya, está la parte de abajo, porque esto es lo que hemos avanzado un poco la semana pasada. Está en la página para abajo. Le dice análisis de los títulos, ¿no? La separación que se hace de Jeremías 47, del 1 al 7. Le he dividido, esto es titulado Profecía contra los Filisteos. Y le he dividido en tres partes. La primera parte, del versículo 1 al versículo 5, que le he puesto como título Destrucción y devastación anunciada en contra de los filisteos. El versículo 6, el profeta pide sosegar la ira divina. Y el versículo 7, los dictámenes y juicios vienen de Dios. ¿No? Es lo que hemos estado viendo, palabras del profeta Jeremías en contra de los filisteos. Y le he dividido en tres partes, ¿no? Bien. Y luego está Lucas, el capítulo 5. Sí, disculpa. ¿Qué título le pusiste a Jeremías 47, 1 al 7? Profecía en contra de los filisteos. Profecía en contra de los filisteos, ¿no? Sí, sí, pastor. Ya. Con tres divisiones. Luego está Lucas 5, del 1 al 11. Y a este le he llamado llamamiento de Pedro.
Sí. Sí. Le he dividido también algunas partes. La primera parte es del 1 al verso 3, está en la parte de abajo. El verso 1 al verso 3, Jesús enseña a la multitud en las orillas del Galilea. Luego vemos del verso 4 al 5, como que se separa de esa escena y Jesús ahora tiene una conversación con Pedro, ¿no? Quien en un primer momento le presta una de sus barcas. El 4 al 5 le he titulado Jesús ordena a Pedro arrojar sus redes. Entonces ahí hay un diálogo con Pedro. El versículo 6 al 7 le he titulado Una gran pesca y redes llenas, ¿no? Porque eso es lo que nos da detalle estos dos versículos. Del versículo 8 al versículo 10, la parte A, le he puesto como título Perplejidad e introspección. Aquí Pedro asume una conducta de introspección. Se llama él mismo pecador. Pero todos, ¿no? No solamente Pedro, sino los que acompañaban en el tema de la pesca, quedan perplejos ante el milagro que Jesús provoca en ese momento. El versículo 10, Jesús le da sosiego, le dice no tengas miedo, ¿no? Por eso es que le titulo a esta parte, no tengas miedo. Y el verso 11 termina toda esta parte del pasaje diciéndonos que los discípulos lo dejaron todo y le siguieron a Jesús, ¿no? Por eso le pongo como título, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Entonces le dividí de esa manera a esta parte de Lucas. Bien. Sí. Lucas 5. Voy a retroceder. Tú has trabajado en la Reina Valera contemporánea. No, este es, sí, la contemporánea. Bien, voy a agrandar. Muy bien. Y las divisiones que has hecho las has remarcado en el recuadro para que se Sí, note, ¿no es cierto? sí, pasó. Muy bien. Ahora, ¿cuáles han sido tus criterios, aparte de los cambios de personaje, de escena, ¿sí? O lo puedes explicar también para hacer la división? Está claro que el tema es el llamamiento de Pedro. En Lucas. Ahora bien, si vamos al texto, y por favor todos vamos a sus Biblias también, aunque lo tenemos aquí, ¿no? Nosotros tenemos en Lucas 5, 1 al 11, por lo menos en algunas Biblias no se menciona un llamamiento de Pedro, sino le ponen la pesca milagrosa. ¿Sí? Ajá. La NBI le llama llamamiento de los primeros discípulos. Llamamiento de los primeros discípulos. Entonces, y vamos a corroborar que tiene que ver un llamamiento, hay un llamamiento, vamos a ver en qué momento está el llamamiento. A ver, Jesús enseña a la multitud, Jesús ordena a Pedro, una gran pesca, perplejidad e introspección, no tengas miedo, dejándolo todo siguieron a Jesús, ¿no? Estamos aprendiendo todos. Y precisamente los ejercicios que hacen es para verlos todos y ver, para mejorarlos. Y esa es la razón por la que les pido y para que ustedes mismos lo expongan también. Fíjate, Carlos, y está bien lo que has hecho. Pero fíjate tú que acá has puesto en plural. Uh-huh. Y aquí tú tienes en singular. Sí.
no está mal lo que has hecho, sino que se trata de ir afinando. ¿Sí? Claro. Bien. Por otro lado, notas, está bien lo que has hecho, por favor, ¿eh? Notas que en ninguna parte aparece Pedro. En los títulos. No, en el texto. Ah, sí, sí. Está como, en el verso 8 dice cuando Simón Pedro, dice, ¿no? Claro. Y aquí aparece Simón Pedro. Entonces, sería bueno si se refiere al llamamiento de Pedro, llamamiento de Simón Pedro, ¿no es cierto? Aunque está bien, no hay problema. Eso se puede entender. Ahora bien, sin embargo, habría que hacerle corresponder con dejándolo todo, Pedro siguió a Jesús. Wow. Lo cual no quita que fuera para todos, ¿no? Y dejaron todo para seguir a Jesús, ¿no? Y claro, acá le dice, serás pescador de hombres, en forma singular, pero estaban también ahí Jacobo y Juan, Sí. estaban sorprendidos, que eran compañeros de Pedro. Ahora, no, dice que todos siguieron a Jesús, dejaron todo, y ahí estaría el seguimiento de todos. Por eso es que la NBI lo pone en forma plural, ¿no es cierto? Mm. Pero todo tiene que ver con la interpretación también, ¿no? Ahora, la pregunta que hacíamos, ¿por qué es que cortas en el 3 para comenzar en el 4 como una nueva unidad, subunidad, y que va hasta el 5? ¿Qué te hizo decir, Ya. acá hay una división? Por la escena, ¿no? Se ve una acción de Jesús, está enseñando, pero después dice el verso 4, cuando terminó de hablar, entonces hay ya una conversación directa con Simón, ¿no? Hay dos momentos, pareciera. Uh-huh. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón. Simón le dijo, ¿dónde está el diálogo entre Jesús y Simón? ¿Qué le dice? El 4 dice, lleva la barca hacia la parte honda del lago, ¿no? Y el 5, Simón le responde, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Pero ya que tú me lo pides, echaré la red, ¿no? Al final termina la conversación y luego aparece la acción en el verso 6. Pero notas que en el texto parecería que Jesús, dice Jesús, le pidió que le apartara un poco de la orilla, ¿no? Ajá. Y entonces, cuando terminó de hablar, se está refiriendo a Jesús, que le pidió. Uh-huh. Entonces, podría ser también que si se tiene, con todos, ¿no? Se comienza el relato en cierta ocasión, y por eso es que en Lucas 1, 5:1 comienza una unidad. Antes, en el capítulo 4 de Lucas, tenemos que Jesús recorre Galilea predicando, ¿no? Y termina el versículo 44, 4:44, dice, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Es una forma de concluir lo que al principio y después se dice de lo que hacía Jesús, ¿no?
cuando dice es necesario que a otras ciudades vaya, en fin. Entonces, tiene un buen final el capítulo 4. Luego comienza el capítulo 5:1, y por eso es que le hicieron una división de capítulo ahí, porque hay un salto, es decir, se pasa a otro momento. La Reina Valera del 95 dice, aconteció que estando Jesús, ¿no? En la Reina Valera contemporánea dice, y en cierta ocasión. ¿Alguien tiene ahí la Reina Valera del 60? ¿También dice aconteció? Aconteció, dice pues. Aconteció también, bueno. Entonces en la Reina Valera contemporánea. Pero aconteció, hay un cambio. Pero en cierta ocasión está mejor. Jesús estaba junto al lago de Genezaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Bien, esta es la ocasión, ¿no es cierto? Es la ocasión. Luego pasa, Jesús vio cerca de la orilla del lago que estaban las barcas y habían bajado a la barca. Jesús entró. Nota la consecución. Jesús entró, le pidió, ¿no? Se sentó, ¿no? Y continúa conversando con Simón, y cuando termina de hablar, le dijo a Simón, y acá ya están palabras textuales, y luego Simón le contesta. Si bien es cierto que se puede hacer esta división, pero sería mejor de repente si va del 2 al 5. Pero ya esa es cuestión de criterio. No es que esté mal esta división, porque acá también se está poniendo la pausa de cuando terminó de hablar, ¿no? Le dijo a Simón. Puede ser que es este de aquí, yo lo pueda trasladar aquí, ¿no? Pero bueno, está bien, no hay problema. Y luego el 6, del 6 al 7. Termina lo de las redes. ¿Y cuál ha sido el criterio para que así lo hicieron, que es continuidad del 5, lo hayas hecho aparte? Bueno, ahí, como te decía hace un momento, del 4 al 5 hay una conversación, ¿no? La orden que Jesús le da a Simón, y Simón accede a esa orden que Jesús le da. Y el versículo 6 y 7 se ve la escena misma, ¿no? Cuando él echa las redes entonces se llenan de peces a tal punto que se iban a romper, ¿no? Claro. Esto provoca algo, ¿no? Y eso ya le pongo en el verso 8 en adelante. Pero aquí pongo el verso 6 y 7 porque hay una acción frente al mandato de Jesús. Y se describe el verso 6 y 7 de esa manera, ¿no? Sí. Hay otro elemento también, y es el cambio de sujeto. Aunque en todos está el narrador, pero acá está claramente, termina la escena. Esta es una escena, ¿sí? Lo siguiente es la narración de una escena. Así lo hicieron. Y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas. Mira, así lo hicieron. Entonces hicieron. Cuando aquellos llegaron, es el narrador, ¿no? En este caso, Lucas. Y esa es la razón también por la que sí comienza una unidad aquí en el 6. El siguiente, 8 al 10, Carlos, y hasta el 10A, ¿no? Bueno, el 8 al 10A es la actitud que toma, la reacción que toma Pedro
frente al milagro ocurrido, ¿no? Entonces, Pedro hace una introspección personal y le pide a Dios, a Jesús, que se aparte de él porque él se sentía pecador. Pero el verso 9 también nos habla de la reacción que no solamente Pedro tiene, sino también sus compañeros. Dice aquí la reacción misma, ¿no? Estaban pasmados por la pesca que habían hecho. Y el verso 10 también habla de la reacción, ¿no? Por eso es que pongo el 8 al 10. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. O sea, hago esta reunión de estos tres versículos, para definir la reacción que se tiene, ¿no? Pero aquí el protagonista, aparte de Jesús, sigue siendo Pedro, ¿no? Bien. Bien, gracias, Carlos. Hemos hecho el ejercicio para un poco dar razón de por qué nuestra división. Y por qué también, porque lo que hagamos en nuestros análisis debemos poner las razones también, aunque sea de una forma sencilla, pero ponerlo. Aquello que es muy evidente, ponerlo, ¿no? Porque hacemos esta división y no otra. ¿Por qué? Porque cuando vamos haciendo la división, vamos repasando el texto, vamos interiorizando el texto. De tal forma que en el momento que pongamos la interpretación, en el momento que expresemos la interpretación, porque no es que recién cuando acabamos de hacer las divisiones, en este caso es el método que estamos utilizando del análisis literario, no tengamos también la interpretación. Nuestra mente no podemos manejarla, vienen pensamientos e ideas que están ahí, ¿no? Más bien, sí, o a veces podemos desechar ideas, pero lo que no podemos es impedir que las ideas vengan. Inmediatamente vienen, nosotros las podemos echar fuera, eso sí, tenemos a veces mucha capacidad para hacerlo. Pero de eso se trata, de hacer esta práctica. Cuanto más práctica, mucho mejor, ¿no? Para la interpretación, para plasmar la interpretación. Muy bien, ¿alguien quiere decir algo? Bien, vamos a hacer un alto ahí entonces, de 5 minutos, y vamos a regresar para ver una práctica más.